Bien, quedamos en esta lista que da Aristóteles en el libro séptimo, en el capítulo tercero específicamente, ¿verdad? Y eso va a ser como una especie de introducción a unos cuantos problemas importantes que Aristóteles va a introducir. Uno de ellos va a ser el análisis que Aristóteles empieza a hacer en función de cómo las propuestas anteriores a la suya de alguna manera rescataban ya una orientación que nos hacía ir hacia un esclarecimiento adecuado del problema de lo que las cosas son, de cómo tenemos que entender las entidades, la sociedad y cómo tenemos que entender taonta, o sea, las cosas que son, ¿verdad? Y en ese sentido, Aristóteles entonces lo que está es, de alguna manera, tratando de ver cómo las propuestas de quienes lo precedieron ya esbozaban un poco esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, este, vamos a ver cómo esto lo retoma Aristóteles entonces para dejar establecida su propuesta, para permitirnos conocer exactamente qué es lo que él, cómo es que él está pensando que se resuelve este problema de la entidad o el auxilio. Bien, antes de seguir, quisiera preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que expusimos en la clase pasada. Paulina, por favor. Profe, ¿cómo está? Hola, hola, bien. Profe, yo solamente le quería pedir que se pudiera retomar la explicación de por qué se consideraba que el universal y el género son conceptos abstractos. Ah, sí. Vamos a ver, propiamente hablando, Paulina, todos, bueno, como conceptos, todos estos cuatro son abstractos, ¿verdad? Todo concepto es abstracto, ¿verdad? Necesariamente. Sí, Ahora, sí, claro. digo, o sea, es una aclaración que sobra, pero vale la pena que sobre, ¿no? Ahora, el punto es, eh, la esencia es lo que hace que algo sea ese algo, ¿verdad? En algún momento lo decíamos incluso un poco a la guasa, diciendo que es, por ejemplo, la naranjidad de la naranja. O sea, hay algo, ojo como lo voy a decir, hay algo que hace que una naranja sea una naranja. Es como que si ese algo estuviera en la naranja. Es un algo para Aristóteles, ¿ya? Es algo que es, ¿ya? Es una entidad. Ya es, la esencia es aquello que está en la cosa y que lo hace ser eso que es. Por eso es que aquí decimos que hay un nivel de concreción, porque aquí estamos directamente relacionándonos con eso que estamos, con lo que estamos lidiando, a lo que estamos explicando, a lo que nos estamos refiriendo, directamente en su ser eso que es. Por ejemplo, la naranja es esa naranja precisamente porque hay algo, es esencialmente distinta, por ejemplo, de otra cosa. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que algún día cuando estuve explicando esto, alguien me decía bueno, que no sé, vamos a ver, les voy a dar el ejemplo para que vean más o menos lo siguiente. Una naranja y un gato no son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Se distinguen y es completamente evidente que esa cosa que es una naranja no es esa cosa que es un gato, ¿verdad? O sea, uno no esperaría ir a ver de pronto que un árbol de naranja da como frutos gatos, por ejemplo, ¿se entiende? ¿Verdad? O, por ejemplo, de la naranja surgen otras naranjas por su semilla y todos los procesos que hay. Y de las naranjas, específicamente, uno tiene ciertas características que le son propias, ¿verdad? Y que puede tener, y hay otras que no va a tener definitivamente, ¿verdad? Y de la misma manera un gato. Eso que hace que la cosa sea distinta entre una y otra es efectivamente la esencia de ese algo. Ven, entonces cuando estamos hablando de la entidad como una esencia, por eso es que decimos que es más concreto, porque estamos directamente relacionándonos con la cosa, en tanto que ontológicamente es la esencia la que la hace ser lo que es, ¿verdad? Ahora, brinquémonos hasta el sujeto. El sujeto o sustrato, el hipokeimenon que está ahí abajo en esa lista, es
aquello subyacente que también lo podemos entender como un soporte. Es un soporte que sostiene todos los rasgos que son característicos, que son especialmente distintivos de una cosa en tanto que es lo que es. Por ejemplo, en el caso de una naranja, no sé, uno puede esperar ciertas cosas. Por ejemplo, una naranja va a tener ciertos colores, por ejemplo, verde, digamos, cuando está verde, o puede ser más amarilla cuando esté madura. Además, tiene ciertas características que nos permiten distinguirla, digamos, ver en su cáscara ciertas características. Los gatos, para seguir con el ejemplo comparativo, ¿verdad? También son sujetos que soportan otro tipo de cualidades. Pero entonces, de nuevo, vea que cuando estamos hablando del gato y de la naranja, como para hacer este tipo de comparaciones, en tanto que lo que hace que la naranja y el gato sean lo que son, o sea, su esencia, o por ejemplo, el gato y la naranja como sujetos que sostienen ciertas características, que soportan ciertas características, también es fácil ver que estamos en una concreción determinada, viendo cuáles son las diferencias entre una y otra cosa. Por eso es que decimos, eso es más concreto. Cuando pensamos el universal, ahora sí, aun cuando propiamente hablando el universal como concepto es tan abstracto como cualquier otro concepto, el asunto es que el universal es un tipo de entidad que se queda solo en ser concepto, nunca es un ser concreto. Los universales no son seres concretos. De la misma manera, el género se compone de seres concretos, pero como género, como grupo, nunca está constituido de suyo como un único individuo, sino que es de alguna manera una reconstrucción que hacemos, una enumeración que hacemos a partir de la totalidad de esos individuos concretos, aun cuando el grupo propiamente hablando no es un individuo concreto. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo digo el género humano, ahí estoy incluyendo, por ejemplo, a Aristóteles, que tiene 25 siglos de muerto, ¿verdad? Ven, esto lo que quiere decir, que es un grupo en el cual incluimos a todos los seres humanos, pero, por ejemplo, ese incluirlos en el grupo tiene que ver con una manera según la cual, por medio del entendimiento, los agrupamos, los vemos en una sola conjunción. No es propiamente hablando que el género como grupo existe en un momento determinado y que nos estamos refiriendo a esa conjunción así, de manera concreta. Por eso es que el universal y el género son realmente abstractos, porque cuando estamos lidiando con un universal, cuando estamos refiriéndonos o lidiando también con un género, realmente lo que estamos haciendo es estamos apelando a un concepto con el cual nos referimos a individuos que los componen. A individuos que los componen o individuos a los cuales eh, señala, por ejemplo, el universal como una etiqueta que habíamos dicho en el común. Por eso es, Paulina, que yo les decía que la esencia y el sujeto son los dos principios que está explicando aquí Aristóteles más concretos, mientras que el universal y el género son más bien abstractos o menos concretos, como lo quiera ver. No sé, Paulina, si esto le aclara por lo menos algo. Súper claro, profe. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Un placer. Más bien gracias a usted. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bien, entonces avancemos. Vamos a ver. Aristóteles, cuando empieza a ver ¿qué son las entidades, qué son las cosas, qué es lo que es, qué es el ser, ¿verdad? Va a referirse y después de esta lista va a revisar específicamente dos conceptos que van a ser fundamentales para su propuesta, pero que venían siendo también ya muy importantes en las propuestas anteriores. Y estos dos conceptos van a ser la materia y la forma. Ven. Cuando hablamos de la materia, o cuando Aristóteles nos presenta la materia, de alguna manera se refiere a el de qué está hecho algo que podemos ver
en, por ejemplo, los presocráticos que se preguntaban por el principio material a partir del cual se explicaba todo lo que existe. ¿Verdad? La materia, aquello de lo que está hecho, en griego se dice he hyle, como está ahí, ¿verdad? Como lo ven, como lo pueden ver por acá, ¿verdad? Eh, Aristóteles lo que va a decir es, vamos a ver, tenemos que ver aquello de lo que, está hecho, de lo que están hechas las cosas, para ver si aquello de lo que están hechas las cosas es su entidad, su ser lo que son. Como si el principio material fuera entonces suficiente para explicar lo que las cosas son, ¿verdad? Por otro lado, Aristóteles se va a referir también a la forma, ¿ya? En este caso, va a utilizar la palabra morfé, ¿verdad? Que, bueno, es importantísima en la historia del pensamiento, ¿verdad? La palabra morfé. Pero por otro lado, en algunos casos, Aristóteles también va a utilizar la palabra eidos, que es exactamente la misma palabra que utiliza Platón para referirse a las ideas. Entonces ahí ustedes ven también la importancia que le está dando Aristóteles a la discusión de este problema. Queremos ver de qué son las cosas. Bueno, son realmente esas formas, son realmente esas determinaciones o esos arquetipos, esas determinaciones materiales me refiero, o esos arquetipos que decía Platón, o cómo lo podemos entender. Y Aristóteles va a hacer una propuesta que integra ambas dentro de la explicación. Por ejemplo, bueno, y más bien, esta propuesta, por eso es que se le llama, y no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez, como propuesta se le llama el ilemorfismo aristotélico, ¿verdad? Y ya a partir de lo que les he explicado, ¿verdad? Bueno, aquí, perdón, esto sí no lo expliqué, aquí dice morfé, tal como está acá. No lo puse en la presentación, en la transliteración. Pero entonces, de Hyle y Morfé, que son los dos principios por los que se está preguntando Aristóteles acá, sale la noción de ilemorfismo aristotélico, que va a ser entonces la propuesta mediante la cual Aristóteles propone que las cosas en general, las que nosotros conocemos como cosas tangibles, las cosas que nos topamos, son realmente compuestos, ve, aquí está en la parte, en la tercera parte, compuesto, que es una combinación entre una materia y una forma. Ahorita vamos a ver qué significa. Vamos a ver. Por un lado, la materia, dice Aristóteles, es aquella cosa que es susceptible de obtener determinaciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de tener determinaciones? Las determinaciones esas limitaciones o esas precisiones tangibles que tienen las cosas vienen dadas en las cosas gracias a la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, el color que tenemos, la textura que tenemos las cosas, o sea, que las cosas tienen, o que nosotros tenemos también, o cualquier otro de los rasgos de este tipo, que además están en la cosa, son contingentes, no son los que determinan en última instancia lo que la cosa es, aunque después vamos a ver cuál es la importancia también de estos rasgos. Todos esos rasgos le vienen a las cosas compuestas gracias a este principio material, ¿ya? Al cual responden, ¿ya? El que las fundamenta. Entonces, por eso es importante que entendamos esto, ¿verdad? La materia para Aristóteles es principio de determinación. Una determinación, en este caso, la vamos a entender como la capacidad que tiene algo de estar limitado, de estar dentro de ciertos límites. Por ejemplo, cualquier rasgo, cualquier característica es una determinación de la cosa, ¿verdad? Y vean que en algún sentido le son propias a las cosas según sea su naturaleza, según el tipo de cosas que son. Siguiendo con el ejemplo entre la naranja y el gato que les explicaba anteriormente,
es materialmente que se da la posibilidad, por ejemplo, que las naranjas tengan el tipo de cáscaras que tienen, ¿verdad? O que los gatos tengan la piel que tienen, ¿verdad? O sea, uno no esperaría llegar a un árbol de naranja y que de pronto las naranjas que cosecha el árbol este año vengan todas cubiertas de pelo, como si fueran gatos, ¿verdad? O sea, sería algo así como naranjas de peluche o algo así por el estilo. Uno no lo espera, ¿por qué? Porque materialmente están determinadas por un principio, la materia. El tipo de materia del cual están compuestas las naranjas hace que puedan tener ciertos rasgos, que puedan soportar ciertos rasgos y no otros. Por ejemplo, de qué tipos de colores van a tener, qué tipos de texturas van a tener, etcétera, etcétera. La materia en ese sentido es importante. Ahora, Aristóteles se pregunta, ¿la materia es algo determinado? ¿Verdad? O sea, ¿es en ella misma la entidad? Aristóteles va a decir que no. La materia, propiamente hablando, no es la entidad. A ver. Ok, tengo en el chat, bueno, de Mónica, una pregunta sobre la energía. Mónica, te la respondo en unos minutitos, porque tiene algo que ver con una de las cosas que vamos a tener que revisar. Entonces, ahorita te la respondo, efectivamente. Bien, entonces, ¿se entiende esto, el principio que llamamos materia? ¿Alguna pregunta con la materia? Todo claro, profe. Bien. Ahora, por otro lado, qué será la forma? La forma va a ser un principio, ojo, un principio no material. Un principio no material quiere decir que no tiene que ver con las determinaciones que le vienen a la cosa por la materia, ¿verdad? Sino que son precisamente eso, formales, ¿verdad? En ese sentido son no tangibles. La forma, lo que le aporta al compuesto, lo que le aporta a la cosa de la cual tenemos una combinación, digamos, en este caso, entre materia y forma, es que la forma es, en última instancia, el principio a partir del cual la materia adquiere algún tipo de determinación, o las determinaciones que adquiere, más bien. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por forma, vamos a entender configuración, pero muy en general. No vamos a entender por forma ni figura, ni silueta, ni nada por el estilo. La forma es el principio que permite a la materia adquirir una determinación específica. Y en la combinación de ambas, entonces lo que vamos a decir es que se genera este compuesto. La forma aporta, la forma es el principio de configuración, la materia es el principio de la determinación específicamente, o sea, es el principio que se configura y la combinación de ambas es la que nos da la entelequia, diría Aristóteles, la entidad como tal. Ahora, Mónica está preguntando a propósito de qué entendía Aristóteles por energía. Vamos a ver, hay una palabra que Aristóteles llama energeia, que es de la palabra de donde surge la energía. Y por otro lado está también la dynamis, que es de donde para nosotros viene la palabra dinámico, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, usted dijo que la materia y la forma daban como resultado, ¿qué? Perdón. El compuesto, una entelequia, ¿verdad? Es Gracias. una entidad o entelequia en Aristóteles, es la combinación, es el compuesto. En, en, en Aristóteles el compuesto se llama el sínolon, algo que está combinando materia y forma, ¿verdad? Por David, ejemplo, sí, en ese sentido, digamos, si hablamos de materia y forma, la materia como aquello que da determinación a la cosa, la forma como la que le da la consideración, y ambas conforman ese ileformismo,
También podemos entender ese ileformismo o entelequia como entendimiento, en ese caso, Eh, como razón, ¿o no? no, no, no. No. No, el ilemorfismo está relacionado con cosas concretas. Ah, Entonces, ok. no es solo entendimiento. Por ejemplo, la naranja de la que yo le hablo y el gato del que yo le hablo, o la Ajá. silla o la cuchara que hemos usado de ejemplo en el curso, son cosas concretas. Y todas ellas, según la explicación de Aristóteles, son ilemórficas. Cada una de ellas tiene una materia determinada, una materia ahí que está contenida en unas dimensiones y configurada de una determinada manera, y que esté configurada de una determinada manera, lo que significa es que también tiene una forma. ¿Se entiende? Ah, ok, perfecto. Sí, es que me confundí cuando hablamos de entelequia y entonces como que dije, ¿será que tiene que ver también con el entendimiento? Bueno, no lo sabía, Ya, entonces. ya, ya. Sí, no, no, no. El entendimiento sería, en ese caso, meramente una capacidad, ¿verdad? En Aristóteles serían, digamos, para decirlo no con una palabra tan, o sea, para no comprometerme con una explicación que implique entendimiento. Después en Tomás de Aquino sí la vamos a utilizar. En Aristóteles, es la capacidad de pensar, digamos, la que nos permite, digamos, generar esta explicación. Pero no está solo en nuestra capacidad de explicar. Esto es un par de principios que son ontológicos. Los capto con la mente, obviamente, porque los puedo conocer. Pero Ajá. propiamente hablando, están en las cosas. Cada cosa tiene materia y cada cosa tiene forma. Sí, ok, muy bien, ya me queda más claro. Gracias. Perfecto. Bien, estaba tratando de hablar de la Robert, palabra energía, energía, para responderle a Mónica. Entonces, ya casi te doy la palabra. El punto es, en Aristóteles hay que distinguir lo que se llama potencia y lo que se llama acto, que ya yo en algún momento les había prometido una explicación relacionada con esto de potencia y acto. Para Aristóteles, las cosas las vamos a entender a partir de lo que él denomina su ser en acto, ¿verdad? El acto de una cosa, la actualización de una cosa, ¿verdad? Es precisamente que cuando la cosa está completamente desarrollada, cuando está completamente plena, cuando ya, digamos, no va a atender a nada más para entenderla como lo que es, ¿ya? Por ejemplo, en algún momento yo les hablaba de que una semilla es un árbol en potencia. ¿Por qué? Porque si la semilla entra en contacto con las causas que lo hacen posible, se convierte en un árbol, ¿verdad? En ese caso, eso, para Aristóteles, es el paso de que algo esté solamente en potencia, como por ejemplo la semilla es pura potencia, a hacer algo en acto, como por ejemplo el árbol. El árbol ya está en acto, lo que quiere decir es que ya es un ser completamente pleno, desarrollado. ¿Se entiende? sí, bastante. Ahora, en ese sentido, en relación con la energía, tal como lo entendemos ahorita, no es, eh, aquí no aparece, digamos, en esta propuesta de cómo las cosas pasan de la potencia al acto, no es propiamente hablando de que haya una energía que lo hace posible como lo sentimos nosotros, como lo entendemos nosotros, que se necesita de una energía que entre en un sistema para generar los cambios. Para Aristóteles, la potencia, que él denomina dynamis, ¿verdad? Es simplemente como una cierta latencia de lo que la cosa es una vez que llega a ser cabal, completa, perfecta, y esa actualidad es lo que Aristóteles llama energía, que se parece a la palabra energía. Pero propiamente hablando, energía como un cierto
¿cómo decirlo? Como lo entendemos nosotros. No sé cuál sería la definición más adecuada de energía. Pero tal como lo entendemos nosotros, no está, al menos no en esta explicación. Energía, la palabra energía que Aristóteles está utilizando, viene de la palabra ergon, que significa acto, hecho, acción, ¿verdad? Y en Aristóteles tiene que ver precisamente precisamente con esa capacidad que tienen las cosas de pasar de ser solamente mera potencia a ser acto. ¿Se entiende? No sé, Mónica, si eso le queda más o menos claro. Mónica está por ahí. Gracias, profe. Yo después, como que ahora había grabado, yo después lo escucho porque es que ahí estoy ocupada con otro grupo de un proyecto. Ok. Bien, Gracias, profe. alguien tenía una pregunta, perdón, hace como unos minutos. Profe, sí, yo, perdón, antes me interrumpí, discúlpeme. Profe, Adelante, yo Marco. quería hacerle dos preguntas, al menos por ahora. Es que usted antes empleó el concepto de entidad y yo quería preguntarle si usted lo podía distinguir de la sustancia para no enredarme. ¿Lo puede explicar un poquitito más? Primeramente. Es que, vamos a ver, aquí tenemos entidad. ¿En qué se distingue la entidad de la sustancia? La sustancia es esta, que está aquí abajo, Marlon, el sujeto. De hecho, vamos a ver, sustancia, eso lo vamos a ver también con Tomás de Aquino. ¿No usa la misma palabra para sustancia? O sea, ¿usía no es sustancia también? Sí, es que vamos a ver, usía es sinónimo de sustancia, pero hipokeimenon es traducción de sustancia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Todas estas cuatro son en algún sentido sinónimos. ¿Por qué? Porque son maneras de decir cosas que son maneras distintas, con características distintas, ciertamente, de decir lo mismo, ¿verdad? Entidad. Entidad. La esencia es entidad. Al menos en esta consideración que está haciendo Aristóteles acá. La esencia es entidad. El universal es entidad. El género es entidad y el sujeto es entidad. Ve, todas son maneras de decir lo mismo, la entidad. Ahora, la sustancia, es que ahí se me fue tal vez la palabra. Sustancia es que el asunto es que la sustancia es una palabra latinizada, pero significa etimológicamente exactamente lo mismo que sujeto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que este sujeto, hipokeimenon, significa lo que subyace, lo que está por debajo, de hipo y keimai, ¿verdad? Substancia es exactamente lo mismo, pero en latín. Lo que substa, substance, lo que es subsistente, lo que está por debajo. Es de sub y de stare, lo que está por debajo. Entonces, ahí se me fue. Es como cuando, por ejemplo, uno inopinadamente pasa de hablar de Odiseo, que es el nombre en griego, a hablar de Ulises, que es el nombre latino. Son el mismo personaje, pero con nombres distintos. Uno es latinizado y el otro es en griego. Entonces, la sustancia, propiamente hablando, la sustancia es esto, el hipokeimenon. Pero también a veces se pueden tratar indistintamente la entidad como sustancia. Lo que pasa es que hay que ver, hay que hacer las previsiones. Cada vez, cuando uno se topa con esas palabras, uno tiene que tener cuidado de cómo las está entendiendo, cómo las puede interpretar. Sí, Marlon. Sí, profe, muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta que le quería hacer era a propósito del infinito y la potencia y la forma. Uh-huh. Supongo que la potencia es lo que está en acto. Perdón, ¿qué potencia acabo de decir? La forma es lo que está en acto. Digamos, la materia es lo que está en potencia, la materia es lo que tiene capacidad de cambio. Entonces, el infinito puede tener forma. Ok, vamos a ver. Llevas razón cuando decís que la materia tiene que ver con la potencia, porque efectivamente todo lo que cambia en una entidad cambia gracias a ese principio material que la compone.
Por otro lado, la forma es más bien acto. ¿Por qué? Porque la forma no cambia. Vamos a ver, la forma, ese principio que determina cierta materialidad para que sea eso que es. Por ejemplo, la forma árbol está tanto en la semilla como en el árbol propiamente hablando. Porque una semilla realmente es un árbol, solo que en potencia. Ya ahí la forma lo que hace es que hace que se despliegue esa materialidad para que se vaya configurando, para que vaya deviniendo en eso que se va a convertir en caso de que cuente con el acceso a las causas, a las causas suficientes para que eso suceda, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el infinito? Con el infinito. El infinito es un concepto que en última instancia es pura abstracción. O sea, vamos a ver, no hay algo así como una materia infinita, o mejor dicho, perdón, no hay algo así como la posibilidad de referirnos mediante el entendimiento de la materia de manera infinita. ¿Por qué? Porque básicamente sería la conjunción de absolutamente todas las formas. O no habría una única forma que pueda contener absolutamente todo. O sea, en ese sentido, el infinito, cuando estamos hablando del infinito, no estamos hablando así, no estamos hablando del mismo tipo de cosas que estamos hablando acá, en las cosas que operan ilemórficamente, que son las cosas tangibles como, y como tal, digamos, son las que conocemos mediante la experiencia, etcétera, etcétera. Del infinito nosotros no tenemos experiencia. Y eso es un problema. No sé, Marlon, si con eso le respondo más o menos. ¿Se parece entonces al Apeiron de Anaximandro? En ¿O algún no? sentido sí. De hecho, Apeiron, una de las maneras de entenderlo es como el infinito. ¿Por qué? ¿Se acuerda que cuando hemos venido diciendo que las determinaciones son de alguna manera aquellos límites dentro de los cuales algo está? En ese sentido, toda determinación es limitación. Y el apeiron, una de las maneras de entenderlo es como lo indeterminado. Pero también usted va a encontrar fácilmente al apeiron de Anaximandro, la traducción que diga, donde dice apeiron Anaximandro, que lo traduzcan como el infinito o lo infinito. Entonces sí, de alguna manera es eso lo que está operando ahí. Es algo que se considera sin absolutamente ningún tipo de limitación o determinación. Pero propiamente hablando no se puede conocer. Ok, muchísimas gracias, profe, ya me quedó claro. Pura vida, Marlon. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces veamos esto del ilemorfismo veámoslo un poco más en concreción. Aristóteles dice, y da un ejemplo que es muy fácil de entender hasta donde tengo entendido. Dice Aristóteles que quien hace una esfera de bronce, no hace ni al bronce ni a la esfera. En el sentido de que esfera es una forma, ¿verdad? Lo esférico, ¿verdad? O sea, no hace ni al bronce, la materia, ni a lo esférico, a la forma, sino que quien hace una esfera de bronce, lo que hace es una esfera de bronce. Suena como recursivo, como reiterativo, pero el punto es, lo que Aristóteles está diciendo es que no está produciendo ni el sustrato material, ni tampoco la forma, la figura a la cual adecua lo que empíricamente está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Vean, en este caso estamos hablando de una cosa que es de confección humana. Se genera, Aristóteles lo va a decir por arte, ¿se acuerdan de esta palabra? ¿Verdad? O sea, hay un ser humano, agente acá, hay alguien que está introduciendo en una materialidad una configuración determinada. Ahí el proceso de actualización de la materia para que pase de ser meramente bronce a ser actualmente, o sea, en acto, una esfera de bronce, introduce la necesidad de que haya un agente, ¿verdad?, que construya en ese sentido a la entidad de la que estamos hablando.
En ese sentido, es importante entender que para Aristóteles, por esto es que la materia y la forma, tal como dice ahí arriba, son anteriores al compuesto. Son anteriores, y aquí por anterioridad les pido que no entiendan, o que no entiendan la palabra anterioridad solamente a partir del criterio meramente temporal o cronológico que tiene, sino más bien piénsenlo como desde el punto de vista ontológico, que materia y forma, al ser anteriores al compuesto, quiere decir que son principios fundamentales para que el compuesto esté. ¿Qué quiere decir esto? Que materia y forma son condiciones que se requieren, son condiciones necesarias para que el compuesto exista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Aristóteles lo que está viendo acá es que tenemos una materia que es susceptible de generar un cambio determinado. En este caso, la configuración de la que estamos hablando. Tenemos también una forma que es, por así decirlo, aquello hacia lo cual queremos, o en función de lo cual queremos actualizar esa materia. Y tenemos también el compuesto que no es ni materia ni forma, sino la combinación de ambas. Si nosotros separamos materia de forma, nos quedamos sin cosa, ¿verdad? Nos quedamos sin aquello de lo que estamos hablando, nos quedamos sin objeto, nos quedamos sin ente, ¿verdad? Solamente los entes, en este caso, las cosas existen en tanto que compuestos como a partir de materia y forma. Obviamente, estamos aquí hablando de las cosas, estas que nos topamos, que son tangibles y que con las cuales podemos tener experiencia. Como cuando yo les he dicho durante todo el semestre que se sienta uno en una silla. Uno tiene experiencia de silla. Y cuando uno tiene la experiencia en su interacción con la silla, bueno, entonces básicamente lo que está es lidiando con una silla concreta que tiene una materia determinada, cualquiera que ésta sea. Mi silla, el ejemplo de siempre, es una silla de madera. Y tiene una forma, es una configuración que hace que esa materia esté organizada de manera tal que esa materia, aun cuando bien podría haber sido organizada para otra cosa, hubiera podido ser configurada en otra cosa, por cómo se configuró esa materia, se convirtió en esa cosa que llamamos silla, en esa cosa que es una silla, que tiene materia, una materia que permite hacer una silla y tiene también la forma de silla. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Ok. Veamos esto en ciertos niveles. Ustedes habrán entendido entonces que la forma es un principio completo. Vamos a ver, tanto forma como materia las podemos pensar desde su composición más específica, por ejemplo, cuando están en una cosa determinada, y podemos también empezar a pensarlas de manera más abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos a abrir el espectro según la cual vamos incluyendo más y más y más contenidos en aquello a lo que nos referimos cuando estamos hablando de compuestos. Vean este ejemplo que tenemos acá. Aristóteles en algún momento nos habla de la forma, ¿verdad?, como ese principio abstracto que permite configurarse la materia de una determinada manera, ¿verdad? En ese sentido, la manera más abstracta de entender algo es cuando pensamos la forma por separado, sin considerar absolutamente ninguna materia. Por ejemplo, cuando pensamos la forma que tienen todos los círculos, la circularidad, propiamente hablando, sin absolutamente ninguna materia, la circularidad, en ese sentido, para aislarla completamente de cualquier tipo de materialidad, la vamos a pensar como la circularidad pensada en términos meramente geométricos, que es absolutamente inmaterial.
¿verdad? Como aquella definición que había de círculo, que es que un círculo es un conjunto de puntos que todos están a la misma distancia de otro punto que está en el centro de todos los demás. O sea, todos los demás puntos están a la misma distancia de ese punto que llamamos centro. Es una manera de definir un círculo, ¿verdad? Vean que ahí no hay absolutamente nada material de por medio. Es la pura forma, ¿verdad? La forma de círculo, ¿verdad? Lo que se define como circularidad, que en última instancia es lo que me permite entonces pensar tan siquiera la circularidad, tanto de manera abstracta como la circularidad de cada uno de los círculos que vamos a ver a continuación. Obviamente, la forma de círculo es completamente abstracta y yo la puedo pensar. Entonces ahí podemos ver en el segundo caso, ahí en el número 2, cuando decimos círculo inteligible, vamos a ver cuál es la precisión que hay desde la manera más abstracta a esta que ya lo es menos. Y como ustedes ven, vamos a ir haciendo un descenso gradual en niveles de abstracción. Podemos pensar ahora sí al círculo pensado como compuesto. ¿Qué quiere decir que vamos a pensar un círculo pensado como compuesto? Bueno, lo vamos a pensar como un círculo que tiene tanto forma como materia. ¿Cuál forma? La misma forma de la que veníamos hablando, la circularidad. Esa misma circularidad está ahí en el círculo cualquiera que sea, ¿verdad? Ahora, lo que podemos decir es que al ser compuesto pero tomado universalmente, aquí lo que vamos a decir es un círculo compuesto pero el más general que podamos pensar. Esto lo que quiere decir es que sabemos que tenemos la forma circularidad y que tenemos cualquier materia posible. No estamos especificando cualquier materia, pero sí sabemos que es un círculo que ya no es solo la idea de círculo, ya no es solo esa forma de círculo, sino que además es un círculo que va a estar integrado en alguna cosa, cualquiera que sea, de alguna materia. Y en este momento no nos interesa cuál. ¿Se entiende la diferencia entre la forma de círculo y el círculo como un compuesto inteligible? Sí, ¿Podría tal vez ponerlo en otros términos? Sí, vamos a ver. El círculo como un compuesto inteligible habíamos dicho, lo compuesto es aquello que tiene tanto materia como forma. Pero cuando lo compuesto es meramente inteligible, es una composición de materia y forma que solamente la estoy pensando de manera muy general. No es, en ese sentido, un círculo inteligible compuesto, o sea, que tiene alguna materia, no es un círculo susceptible de ser experimentado. Es simplemente cuando yo digo, bueno, piense usted en un círculo que sea material, cualquiera que sea la materia, no me importa cuál, ¿verdad? En ese sentido, ese círculo solo puede existir en el entendimiento que lo piensa. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso la materia de manera general, yo no estoy al frente de nada tangible, de nada concreto. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? La materia en sí misma no es entidad, considerada en general, no tiene determinaciones. O sea, cuando hablamos de materia sin más, la materia, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es como algo, ¿verdad? Es algo. Sabemos que todas las cosas son materiales precisamente porque tienen materia, ¿verdad? Pero cuando hablamos simplemente de la materia, así en general, lo que estamos es pensando este principio, pero sin caer en ninguna determinación, en ninguna delimitación. Cuando yo pienso un círculo material inteligible, es simplemente cuando pienso en un círculo que va a tener alguna materia cualquiera que sea. Después lo podemos especificar más, pero por el momento es simplemente eso, un círculo pensado de la manera más general posible sin que sea solo forma. O sea, que también va a tener alguna materia. Sí, más o menos.
David, en ese sentido, entonces es como una noción. O sea, en ese caso, digamos, podríamos Sí, entender el círculo como noción. sí, pero como noción de algo compuesto. Porque el de arriba arriba también es una noción. Si lo entendemos, si entendemos noción como algo que solamente procesamos con el entendimiento, que no es tangible, que no de lo que no hay experiencia. En el segundo caso, estamos, como es solo inteligible, o sea, como es algo solamente que se entiende, no es algo que nos podamos traer para la habitación, digamos, pues. Es algo que simplemente lo estamos pensando. Sí, más o menos. Sí. Perfecto. Valentina, ¿cómo vamos? Gracias. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos estas dos explicaciones de círculos considerados de manera bastante abstracta. La más abstracta posible y la más abstracta también posible, siendo que el círculo va a ser considerado un círculo compuesto. Cuando volvamos de la pausa, porque ya son las 11:50, nos dedicamos un ratito a ver las otras tres especificaciones que habría al respecto de esto.